Bueno, buenos días, bienvenidos a esta nueva clase de Administración de Personal 1, Cátedra Flores Stut. Hoy vamos a ver dos temas súper actuales que atraviesan las áreas de recursos humanos. Uno es compensaciones, que va a estar a cargo de Melissa, y el otro es relaciones laborales, a cargo de Fabiana. Estas clases van a transcurrir hasta el sábado 8 de agosto, en el mismo horario, 10 a 11:30, que por razones que ya todos sabemos, son de manera virtual. Así que bueno, bienvenidos y que tengan muy buen aprendizaje. Bueno, vamos a comenzar con la primera parte de la clase, que es la parte de compensaciones, ¿sí? Que es una de las áreas que nos faltaba ver dentro de recursos humanos. En esta primera parte vamos a ver compensaciones y beneficios, y tal como decía Carola, luego vamos a ver con Fabi relaciones laborales y seguridad e higiene. Bien. ¿Cuál es el objetivo de esta subárea de compensaciones? ¿Sí? Es gestionar el conjunto de políticas, normas y procedimientos que adopta una organización para gestionar las retribuciones de sus integrantes, ¿sí? La retribución puede ser monetaria y no monetaria, que es en especies, y es lo que se le abona a un colaborador por brindar su labor dentro de la organización para ayudar a cumplir los objetivos de la misma. Bien. Las compensaciones tienen diferentes objetivos, ¿sí? Que los pueden ver acá enumerados, que es atraer, retener y motivar a los miembros de la organización, atraer al talento que tenemos en mercado, ¿sí? Retener a los talentos que nosotros tenemos y motivarlos a su vez. Esto se tiene que gestionar en el marco de un balance de equidad interna, ¿sí? Y de competitividad externa, que ahora esto lo voy a desarrollar un poquito más, ¿sí? Respecto a lo que es equidad interna, ¿sí? Es muy importante que las retribuciones sean equitativas para todos los miembros de la organización, para reconocerles el valor agregado que le dan a la misma para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Es decir, al mismo valor deberíamos otorgarle un mismo rango salarial, ¿sí? La diferenciación que podemos llegar a hacer es por una cuestión de desempeño. Que la equidad interna está bien administrada hace que los empleados estén más motivados y genera a su vez una mayor permanencia dentro de la organización. Después, por otro lado, la competitividad externa, ¿sí? Nos sirve para ser atractivos en mercado, ¿sí? Poder atraer a los candidatos que nosotros queremos en nuestra organización, y a su vez que si nuestros empleados miran a mercado, se queden también. Si bien tener, digamos, salarios acordes a mercado o sobre lo que dice el mercado no van a hacer que tengamos el mejor clima laboral, o sea, no es que lo aseguran, sí es de gran valor para que esto ocurra. Lo que no nos tenemos que olvidar es de saber que todo lo que es la compensación de los empleados está vinculado a un costo también para la compañía, y que influye en su viabilidad y en la rentabilidad del negocio. Entonces es muy importante saber que uno tiene que tener esto en vista, ¿sí? ¿Voy bien hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Quizás yo reforzaría un poquito el concepto de equidad interna, que no sé, no estoy segura de si quedó claro. Quizás si alguien me, digamos, la equidad interna es que, digamos, a igual tarea, igual remuneración, es decir, que en el mismo puesto, que para el mismo puesto que desempeña una persona se le pague el mismo sueldo que al resto, y como bien dijo Melissa, es cómo diferencio a alguien que se desempeña mejor que otro, es, bueno, sí, le doy una diferencia salarial, pero el concepto de equidad interna es a igual tarea, igual remuneración. ¿Sí? Sí. Perdón, Quería reforzar complementando, eso. acá volví, complementando lo que dice Anabela,
Lo de igual tarea, igual remuneración, de hecho es un principio del derecho que para nosotros es incluso un principio constitucional. Cuando las empresas ven el concepto de equidad salarial, lo ven más en términos de igual tarea, igual remuneración, en sentido más amplio, con igual contribución, igual valor que le entregás a la organización, debería estar alineado con lo que vos percibís por hacer ese trabajo, ¿no? Porque, digamos, tiene que ver con el valor que vos le aportás a la organización, y que ese valor, que si todos aportamos el mismo valor, recibamos algo similar para los dos que estamos aportando el mismo valor. Exacto. Y a su vez, la compensación sirve para alentar y desalentar ciertas conductas. A ver, la conducta es propia del ser humano, pero la compensación es un estímulo externo que puede reforzar una determinada acción. Por ejemplo, luego de una evaluación de desempeño se le puede dar un bono por una performance superior, por ejemplo. Obviamente todo esto está atado a las políticas y depende de cada empresa cómo va a manejar esto, ¿sí? Bien. Bien, ahora vamos a ver un poco lo que es la compensación total, ¿sí? La compensación total es el costo total del empleado que va a tener para la empresa, ¿sí? Está compuesta por la remuneración, que es la compensación directa, que es el dinero que nosotros vemos en nuestro recibo de sueldo cuando cobramos a fin de mes, y los beneficios, que es la compensación indirecta, que es la compensación en especies que tenemos por nuestro rol, que también obviamente depende los beneficios y cómo lo administra, también depende de cada política de cada empresa. Bien, adentrándonos un poco más en lo que es la remuneración, podemos ver que se clasifica en encuadre legal y variabilidad. El encuadre legal significa que los puestos pueden estar clasificados por sí, puestos por convenio, que son puestos que los sindicatos van marcando las paritarias y van marcando cómo son los aumentos, ¿sí? Los salarios básicos, cuánto tiempo tenés que estar en cada escalafón, los adicionales, las horas extras, todo está charlado con el sindicato a través de las escalas, se lo pasa a la empresa y la empresa lo ejecuta. Por otro lado, también hay puestos que están fuera de convenio, ¿sí? Que en realidad la relación en que estén por convenio y fuera de convenio es más que nada por el objetivo en sí del puesto y por su rol dentro de la compañía, ¿sí? Los puestos que suelen estar fuera de convenio son los gerentes, los auditores, y en ese caso los sueldos es un acuerdo entre el empleado y el empleador, ¿sí? Obviamente este acuerdo se tiene que dar siempre por encima de la ley, siempre sobre la ley de contrato de trabajo. Y bueno, los aumentos también son dados a través de la política de compensaciones que tenga la empresa. Puede ser una vez al año, 2 veces al año, 4 veces al año. Siempre, como decimos en esta materia, depende de cada empresa y de cada política. Y la otra clasificación es por la variabilidad de la remuneración, ¿sí? Que esto también, las sumas fijas es el salario base, ¿sí? Es una suma que no puede bajarse, que es, por ejemplo, por determinado rol yo voy a estar pagando una suma fija de 20.000 pesos, por ejemplo. Y esta suma no se puede bajar, ¿sí? Y después está, por otro lado, lo que son las sumas variables, que suelen estar atadas más a lo que son objetivos,
Suelen ser, por ejemplo, en el caso de los comerciantes, de las personas que trabajan en comercio, los comerciales, perdón, que está ligado, por ejemplo, no sé, a llegar a vender determinada cantidad, no sé, de autos, por ejemplo, si es una concesionaria. Y a través también de estas variables uno puede ver los objetivos también, de alinearlos a los objetivos de la empresa y del área en sí. Por ejemplo, si yo quiero promover el trabajo en equipo, voy a poner objetivos grupales. Si yo quiero una venta por ahí más agresiva, voy a ir a objetivos individuales. Todo esto requiere un análisis. Meli, Sí. Camila pregunta, por ejemplo, comisiones. Claro, depende también qué tipo de comisión sea. Si es una comisión, como decía antes, por una venta individual, es hacia dónde van a estar orientados nuestros objetivos, a una venta por ahí más agresiva. Eso es una suma variable, es un ejemplo. Comisiones. ¿Quedó claro? Sí. No veo el Sí. chat, por eso no. Sí, dijo que sí. Te agradeció. Ok, perfecto. Bien, esta era la parte, lo que es la remuneración, que es la compensación directa. Ahora vamos a pasar a beneficios, que es la compensación indirecta, que es la compensación en especie. ¿Sí? La misma tiene un costo para la compañía, ¿sí? Entonces no es que somos recopados y damos un montón de cosas sin ningún tipo de análisis previo, sino que todo esto tiene que estar basado en los números, básicamente, y analizar qué es lo que realmente va a tener un impacto en nuestros empleados, ¿sí? Hay empresas, por ejemplo, que dan los mismos beneficios para todos los empleados. Hay empresas que lo hacen más segmentado. Como les decía antes, depende siempre de la política de cada empresa. Los beneficios pueden clasificarse en asistencia social, por ejemplo, no sé, brindar una prepaga determinada. Los beneficios siempre tienen que estar por encima de la ley. Voy a usar este ejemplo de la prepaga. La obra social es obligatoria, ¿sí? Te la tienen que dar. Pero si uno puede elegir dar un beneficio de un plan médico superior, que sería la prepaga. Y la empresa define qué proveedor de prepaga va a tener, si puede ser, no sé, Swiss Medical, los de Medicus, lo que sea, y el plan que le va a dar a la persona. Incluso puede ser que a todos les dé el mismo plan, o que segmente, no sé, darle determinado plan a un gerente, darle determinado plan a los analistas. Varía, depende obviamente de los objetivos de cada empresa, ¿sí? Mismo ejemplo con el seguro de vida adicional. Es obligatorio por ley tener un seguro de vida, ¿sí? La empresa puede decidir tener un seguro de vida adicional, ¿sí? Que esté por sobre la ley, ¿sí? Después puede ser campañas de vacunación, gimnasios, todo lo que es en asistencia social. Después, otro de los beneficios pueden ser vinculados a lo que es recreación, ¿sí? Pueden ser, no sé, días de vacaciones extra por sobre lo que tenemos por antigüedad, día de cumpleaños off, flexibilidad horaria, días extras de estudio, ¿sí? Depende la empresa y hacia dónde quiera orientar sus objetivos. Respecto con desarrollo profesional, ¿sí? Se pueden dar becas, descuentos en universidades. Uno tiene que tener criterio cuando de estas cosas, ¿no? Porque una beca, no le vas a, por ejemplo, no sé, nosotros estamos en una empresa de tecnología, por ejemplo. No le vamos a dar una beca a un empleado para que estudie cocina, por ejemplo, porque no está alineado a nuestros objetivos. O sea, la verdad que, o sea, genial que cocines bárbaro, pero no está alineado a lo que nosotros esperamos en la empresa y de tu rol, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, con las clases de inglés. Si es una empresa nacional que no tiene ningún tipo de contacto la persona con alguien de afuera y le voy a dar clases de inglés, ¿tiene algún sentido que yo
lleve ese costo a la clase de inglés cuando le puedo dar otra cosa que le sea más funcional a la persona, y la verdad que no. Entonces esto es algo que cada beneficio requiere un análisis previo, ¿sí? Gestión organizacional, por ejemplo, no sé, hacer una festividad por determinado evento que sea, por ejemplo, no sé, fiesta de fin de año. Hay empresas que hacen fiesta de fin de año, hay empresas que no, días patrios, lo que sea. Las empresas definen qué hacer en estos casos, ¿sí? O comedor en planta y demás. ¿Se entendió hasta acá? ¿Voy bien? ¿Alguna duda? Preguntas en el chat no hay. Bien. Bueno, estos son otros ejemplos de lo que es salario emocional, como para que los vean rápidamente. Y bueno, hoy en día está muy en boga todo lo que es darle una propuesta de valor al empleado, pero como les decía antes, depende de la política de cada empresa, pero un poco es a diferentes perfiles, diferentes beneficios que se adecúen a cada uno. Después, esto lo que va a hacer es que nos ayude desde el área de selección a atraer los mejores talentos y después retenerlos, porque por ahí te ofrecen otra cosa y ¿se me escucha bien? Porque como que se me ve bien. Se escucha y se ve bien, por lo menos Sí, desde mi lado. quédate tranquila, nosotros te avisamos si se ve mal Ah, o si se escucha más, no te preocupes. porque Vos tranquila. me empezaron a salir pantallitas y dije, ¿qué pasó? Ah, dale, dale. Camila, ¿querés preguntar algo que levantaste la mano? No. Ah, era para decir que se escuchaba bien, No, tal vez. sí, Ok. era para decir que se escuchaba bien. Ah, ok, ok. Perfecto, buenísimo. Bien, entonces la idea es esto un poco, a diferentes perfiles, diferentes beneficios para poder darles a cada candidato lo que necesita en pos de nuestra organización y de nuestra cultura organizacional, que tiene que estar también alineado a esto. Bien, la determinación del salario. Bien. Como les decía, hay diferentes herramientas para poder medir todo esto, no es a percepción de cada uno, ¿sí? Hay que medir la equidad interna, la competitividad externa. ¿Cómo podemos hacerlo? A través de la evaluación de puestos, por ejemplo, ¿sí? Se le asigna a través de un sistema de puntos un determinado puntaje a cada puesto, y en base a esto se hacen categorías salariales, ¿sí? En los que se agrupan a los puestos. Esto tiene que estar muy vinculado, y está muy vinculado, con la descripción de los puestos, ¿sí? Nosotros necesitamos tener una buena descripción de la silla, no de la persona en sí. Cuando digo de la silla me refiero a qué objetivos tiene el puesto, para qué está en la organización, qué es lo que la persona hace, cuáles son sus tareas, ¿sí? Y a través de saber realmente cuáles son los objetivos y cuál es el valor agregado que le generan a nuestra organización para cumplir sus objetivos, hacemos una evaluación de puntos y a su vez de esa evaluación de puntos lo que nosotros sacamos son las categorías salariales que forman nuestra estructura salarial. Y a su vez esto nos permite poder compararnos con mercado, ¿sí? Nos comparamos con mercado, ¿de qué manera? ¿Cómo obtenemos esa información? A través de encuestas salariales, ¿sí? Que tenemos diferentes fuentes de esta información. Puede ser que contratemos, por ejemplo, a una consultora, ¿sí? Nosotros, si le brindamos información, algunas consultoras lo que hacen es bajarnos un poco los costos. Puede ser que lo hagamos a través de un empleado, por ejemplo, de la persona de compensaciones, que eso está bueno porque es un poco más específico, pero tenemos que tener una persona que esté capacitada para poder hacer esto. Y por otro lado también se organizan a veces diferentes empresas que se agrupan y comparten la información. Esto está bueno porque para cada empresa
nosotros vamos a poder hablar entre nosotros y saber que para mí el analista de compensaciones es una persona que hace esto, esto y esto, que el analista de, no sé, de producto hace esto y esto y esto, ¿sí? Pero para que esta información nos sirva y sea comparable con nuestra información interna, tenemos que poder segmentarla de una manera correcta. Es decir, tengo que compararme con empresas de mi mismo rubro, mismo tipo de empresa, no sé, una multinacional con más de 5.000 empleados, por ejemplo, que esté situada, ubicada, por ejemplo, no sé, en Rosario, como para poner un ejemplo, ¿sí? ¿Se entendió? Bueno, como no escucho respuesta, calculo que sí. ¿Dudas, consultas, preguntas? En el chat nada. Perfecto. Bueno, entonces ahora lo que Perdón, vamos... Sí. yo tengo una pregunta. No entiendo porque habían dicho que las compensaciones supuestamente tienen que ser equitativas, Sí. pero después dijeron que tenían que ver con el valor que uno le aporta a la empresa y que a diferentes perfiles, diferentes beneficios. Entonces, no es equitativo para todos. Sí, es equitativo desde el punto en que si dos personas le aportan el mismo valor a la organización, tienen que ganar lo mismo. Pero O sea, no es medio subjetivo, porque por ahí uno aporta en una cosa y otro en otra. ¿Cómo medís? Claro, pero Digamos? por eso es que te explicaba Meli que hay metodologías, por ejemplo, de evaluación de puntos, que es una metodología, seguramente cuando ustedes cursen Administración de Personal 2, les enseñarán algo, es una metodología mediante la cual a través de distintas... Bueno, ustedes vieron la descripción de puestos. En función del volumen de cantidad de dinero que maneja, la autonomía que tiene, el nivel de especialidad que tiene ese puesto o de cantidad de temas que maneja. Todo eso se le van asignando puntos, independientemente de la persona, como y resaltó, se analiza el puesto, el valor que agrega el puesto. Ese valor es en puntos y no es en pesos. Eso da una especie de ranking interno de cuáles son los puestos que más impacto tienen en esa organización en términos de contribución. Después, la otra parte es salir a monetizarlo. Para salir a monetizarlo, en general se hacen encuestas de remuneraciones. Ahora, esto es más claro para las posiciones fuera de convenio, porque todo lo que es posiciones dentro de convenio tenés que respetar lo que marca el convenio colectivo de trabajo. Sí. Aunque podés pagar más, pero nunca menos que lo que marca el convenio. El básico convenio tiene que ser, y es igual para todos los que tienen la misma categoría. Sí, perdón, y voy a agregar porque había como varios conceptos dentro de esa misma pregunta. Cuando hablamos de igual tarea, igual remuneración, es como bien decía recién Carolina, es ok, analizamos la descripción de puesto, ese puesto tiene un valor y se supone que todos los que ocupan ese mismo puesto deberían recibir la misma remuneración, veremos si está dentro o fuera del convenio, etcétera. Pero después está la herramienta que ya vimos que es la evaluación de desempeño, ¿sí? Es decir, la contribución es la misma, ¿ok? Pero quizá una persona se destaca por sobre la otra respecto al desempeño. Entonces ahí vas a hacer una diferenciación, ¿sí? Pero tenemos herramientas, no es subjetivo. La herramienta es la evaluación de desempeño. Si una persona se desempeña mejor en el puesto porque tiene mejores habilidades de X o más conocimientos de Y, entonces ahí vamos a poder diferenciar. Y por otro lado, ahí había en esa pregunta temas de beneficios, respecto a, bueno, digamos, los mismos tipos de puestos van a tener los mismos beneficios. Es cierto que vos decís, bueno, yo diferencio los beneficios por tipo de puestos, esto que decíamos, bueno, quizá a roles más gerenciales se les da un plan de prepaga más alto, o diferenciamos los beneficios según los rangos etarios por el tipo de interés, ¿sí? Entonces, a esto nos referimos con la equidad interna,
la descripción del puesto, entonces la evaluación de ese puesto y la diferenciación. La diferenciación es justamente eso, diferenciar a las personas por el desempeño que tienen, más allá de que obtengan el mismo puesto. Por ejemplo, un analista junior de compensaciones, de base, los dos tienen que ganar lo mismo. Los podemos diferenciar por el tipo de desempeño que tienen. Los beneficios deberían ser los mismos para los dos. Aunque podríamos diferenciar los beneficios que tiene un analista junior de compensaciones con un gerente de compensaciones. Porque, por ejemplo, podría tener autocompañía, que un junior no tiene, podría tener otro plan de prepaga que un junior no tiene, ¿sí? ¿Se entiende el concepto este de equidad interna, Sí. diferenciación? ¿Ahora te quedó un poquito más claro? Sí, sí, gracias. No, de nada, ok. O sea que, una pregunta, entonces, para ese mismo puesto determinado, todos los que trabajan en ese puesto tienen las mismas posibilidades. Todo depende del desempeño y demás, pero ya de base tienen las mismas Retribución, posibilidades. la misma, deben tener de base la misma retribución, ¿sí? Listo, O genial. sea, si no es como que yo, si no decidiría al tuntún, diríamos, ¿no? Del lenguaje más coloquial. O sea, yo no Claro. puedo decirle a alguien al tuntún, bueno, a este le pago tanto, a este le pago tanto. No, es decir, bueno, mira, de base, esta silla, que nosotros cuando hablamos de descripción de puesto, vieron que siempre hablamos de silla, Sí. para este puesto, yo de mínima tengo que pagar esto a todos por igual, ¿sí? Ahora, después voy a diferenciar cuando vea el desempeño de esa persona, pero cuando entra alguien a la organización, pongamos que es nuevo, yo debería pagarle a todos los que entran en el mismo puesto lo mismo. Si entran 2 personas al mismo puesto, yo a las 2 les tengo que pagar lo mismo. Debería. Bueno, perdón, de nuevo, nos estamos metiendo en un tema súper complejo. La ley argentina, por Constitución Nacional, dice igual remuneración por igual tarea. Como dice Anabela, teóricamente 2 personas entran al mismo puesto en igualdad de condiciones, deberían cobrar lo mismo. En la teoría de las compensaciones, como en el, digamos, olvidémonos de Argentina, en la teoría de las compensaciones, en general las empresas tienen un rango salarial. Eso implica que a las personas no necesariamente se les paga lo mismo ocupando el mismo puesto, porque se diferencia tanto la experiencia previa, la cantidad el porcentaje que tiene de cumplir exactamente con el 100% de los requisitos de ese puesto, o lo supera porque hace tiempo que tiene este puesto. Si yo tomo una persona junior, normalmente, que no tiene experiencia previa, lo voy a poner más en el mínimo de la banda, ocupando el mismo puesto. Si es una persona que ya viene ocupando ese puesto en otras organizaciones, generalmente lo voy a poner en el punto medio. Y si es una persona que ya hace tiempo que está en la organización, que viene teniendo evaluaciones de desempeño muy buenas, puede ser que esa persona cobre en el tope de la banda salarial. Ahora, la teoría de las compensaciones no necesariamente coincide con los principios legislativos de Argentina. Mi experiencia es que las empresas, excepto para el personal bajo convenio, no respetan el concepto de igual remuneración por igual tarea. Y diferencian lo que se le paga a los trabajadores en función de la experiencia previa, en función y en función del desempeño de la persona. Pero en teoría, si les tengo que decir, en Argentina a las personas hay que pagar igual remuneración por igual tarea. Bien, bueno. Ahora, si no hay más preguntas, vamos a pasar a los breaks. La idea y la actividad que pensamos es que ustedes son analistas de compensaciones y tienen que definir un pack compensatorio para 2 perfiles. Uno es un gerente general y el otro es un analista junior de finanzas, ¿sí? Entonces, la idea es que pensemos qué propuesta le podemos hacer de valor para que los candidatos acepten ingresar a nuestra organización. Bueno, vamos a hablar ahora de un tema que, bueno, a mí me apasiona, voy a tener que tener el reloj muy al lado, y les pido que cualquier cosa, también los colegas me digan, vamos más rápido, corten, ¿sí? Y bueno, cualquier duda de los estudiantes también, por favor, hagan saber.
Vamos a ver el área de relaciones laborales. Vimos ya casi todo, nos queda relaciones laborales y seguridad e higiene, ¿sí? ¿Para qué las relaciones laborales en una organización? ¿Sí? Para contribuir con el desarrollo de un clima de trabajo que minimice el conflicto individual y colectivo propios de la vida laboral. ¿Y por qué puse propios de la vida laboral? O sea, yo diría propios de la vida, o sea, que alguien levante la mano si en el transcurrir de su vida, años más, años menos, no ha pasado por alguna situación de conflicto. Acá el arte en esta área va a estar en minimizar o en saber transitar estos conflictos que por cuestiones naturales se van a dar. Y ustedes van a ver que yo ahí puse 3 círculos que se relacionan entre sí, ¿sí? La empresa y los empleados como un subsistema propio de la actividad laboral, los sindicatos, las federaciones y confederaciones, que también son un sistema propio de interrelación entre ellos, y por otro lado el gobierno y el Ministerio de Trabajo. Ustedes en este tiempo que al que nos invita la pandemia, creo que en todos los medios están pudiendo ver esto que yo les muestro, ¿no? Cómo se articulan estos 3 subgrupos que a su vez están íntimamente relacionados entre sí. ¿Cuál es la función del personal en relaciones laborales y sobre todo con esto, con el foco en el bien común, ¿sí? ¿Por qué pongo el foco en el bien común? Porque muchas veces, cuando yo ahora les muestre con quienes se relaciona el personal de relaciones laborales, pensamos que estamos en veredas opuestas. Y la realidad es que si partimos de esa premisa, el pronóstico no es bueno. Entonces, con foco en el bien común, el responsable de relaciones laborales va a tener que mantener contacto con quienes, con los representantes de los trabajadores, sean en forma de delegados, comisiones internas o sindicatos. ¿Por qué hago la salvedad? Porque en realidad esto también va a depender del tamaño de la organización. Yo siempre recuerdo, la profe Ana, en las clases presenciales, siempre que un alumno hace una pregunta, ella dice, depende, ¿no? Y es totalmente así. Todo depende. ¿Depende de qué? De la organización, del tipo de industria, cantidad de empleados, etc. Entonces, en primer lugar, es mantener este contacto con esos representantes. Representar a la organización en las cámaras empresariales y comisiones paritarias. ¿Qué significa esto? Así como los trabajadores tienen su representación gremial, las empresas se agrupan también para tener a veces una voz más fuerte frente a estas negociaciones, ¿sí? Entonces se hacen las cámaras empresariales que intervienen también en las comisiones paritarias. ¿Qué es una comisión paritaria? Es un encuentro entre partes, entre la parte de representación del trabajador y de la empresa, donde los dos discuten algunos temas relacionados con las condiciones laborales, con el salario, las mejoras salariales, los aumentos, ¿sí? Y por último, podríamos decir que representa a la organización ante el Ministerio de Trabajo. En muchas ocasiones, bueno, cuando se firman estos documentos, se firman en el Ministerio de Trabajo. Cuando hay que homologar alguna negociación con algún colaborador, se debe concurrir al SECLO, que también es perteneciente al Ministerio de Trabajo. Entonces son representantes de la organización. Esto me parece sumamente importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Que son cómo se tienen que relacionar estas 3 partes. Y yo los invito, quizás en un futuro no muy lejano, ustedes participen de este área que es sumamente atractiva, no pierdan el foco en que la relación se da en estos 3 equipos. Gobierno, Ministerio de Trabajo, empresas, asociaciones y cámaras empresariales, sindicatos, federaciones y confederaciones, y en el medio, ¿quién está? Las personas. Vamos a pasar ahora, vengo bien con el tiempo, a las políticas de relaciones laborales, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos al principio de las clases o charlas, ¿sí? Las políticas de relaciones laborales? Que hay chat, puede ser que alguien haya escrito, me aparece un... Sí, están hablando del material, si está o no en el Sí, campus, pero ahora fui lo yo, vamos perdón. a subir en breve. Fui yo, perdón, disculpen, fui yo. Ok. Yo lo subo cuando termine la clase, no se preocupen.
era una estrategia que hicimos para que me prestaran atención, no digan nada. Mentira. Vamos a políticas de relaciones laborales, ¿sí? Básicamente la política, ¿se acuerdan que era cuando definimos, ¿sí? Que era lo que dejaba sentada como las pautas y donde en definitiva muestra un poco el ADN de la organización, ¿sí? Cómo piensa, qué valores tiene, cuál es su cultura. La política de relaciones laborales no está alejada de eso, ¿sí? Refleja el modo directo, o en un modo directo, la ideología, la cultura y los valores que asume la dirección de la organización. Por eso es muy importante cuando ustedes entren, entender, bueno, ¿cuál es la política de relaciones laborales? ¿Es una política que está alineada seguramente sí a la ideología de esa organización? En el caso, recuerden que está escrito, a veces es implícita. Entonces vamos a ver 4 tipos de políticas que podemos llegar a encontrarnos en una organización, ¿sí? Tenemos un estilo en una política paternalista, que como ustedes ven, ¿qué ven? Hay un sindicato súper fuerte, ¿no? Como que está por sobre todo, que básicamente lo que hace este tipo de política es que la organización enseguida dice sí a los requerimientos que el sindicato hace, sin hacer como una evaluación profunda si ese reclamo sindical para los trabajadores es pertinente o no. Entonces, ¿qué sucede cuando yo digo sí a todo pedido? ¿Sí? Suele ser cortoplacista y debilita la organización. ¿En qué sentido? Si yo te pido una cosa, ¿no? Digo, y no estamos hablando acá, permítanme decirles, de derechos básicos o de cuestiones que no tienen sentido en la discusión, sino que hablamos de cosas que, bueno, que son menores. Entonces yo te digo que sí hoy, te digo que sí mañana, te digo que sí pasado. ¿Es cortoplacista? ¿Por qué? Porque siempre voy a estar incitando la situación de conflicto de reclamo. Por otro lado, transmite inseguridad a los líderes de la organización, porque el supervisor me va a decir, bueno, si cada vez que el delegado te va a ir a pedir algo, vos le vas a decir que sí, no me pidas a mí después que administre una relación saludable con mi equipo de trabajo, por ejemplo. Luego tenemos un estilo de política autocrática, que es todo lo opuesto, ¿no? Fíjense el dibujito, que es muy pertinente, dice, bienvenido a bordo, Pérez, lo dejo con mi equipo negociar para que sigan participando de sus condiciones laborales. Fíjense, pobre el señor Pérez, ¿no? Cómo negocia con lo que sería la dirección de la compañía. La autocrática básicamente es una postura rígida y legal. Y permítanme decirles con mi experiencia que lo rígido tiende a romperse, ¿no? O sea, si uno va ablandando una cosa así que es rígida, ¿qué hace? ¡Tac! Se rompe. Siempre tengan, cuando estén en estas posiciones, un rol más flexible y de negociación. Al igual, podría decirse quizás que en lo paternalista hay una cuestión más unilateral. ¿Corresponde o no corresponde? Y el que decide es acá el empleador, la dirección de la compañía. Hay una falta de diálogo, porque ¿qué es lo que pasa? Si yo solo miro la ley y no entiendo el porqué de lo que me está pidiendo ese sindicato o ese representante, me quedé con la mitad de la película. Entender el porqué y el para qué me permite a mí poder ver qué es lo que puedo dar o no. Perjudica a la gerencia y a la supervisión, porque claramente esto me tiende siempre al conflicto, y causa una frustración en los colaboradores. Veamos ahora si esto nos va a ir acercando un poquito más a la propuesta de llegar al mejor arreglo, ¿no? Y acá tenemos la reciprocidad. Esta reciprocidad tiene una particular. Si bien se llega a un acuerdo, se llega a través de las cabezas, podemos decir, o de los principales representantes, tanto sea del sindicato como de la organización. Y no suelen intervenir la franja del medio, podríamos decir. Entonces, yo tengo una negociación y he sido testigo de esto, ¿no? O sea, no solo es la teoría, sino lo que yo he podido vivir en una experiencia trabajando en una planta industrial, donde una negociación se cerró, ¿sí?, entre la máxima autoridad del sindicato y el dueño de la empresa, sin haber participado ni el área de recursos humanos en representación de relaciones laborales,
ni tampoco el delegado de la planta. Con lo cual se llegó a una solución, pero había cierta suspicacia. Nadie sabía bien cómo se había llegado a eso. Y como siempre digo, lo no dicho da lugar a que la gente, bueno, imagine. Y tenemos una imaginación los argentinos que da para mucho, ¿no? Entonces acá no suele generar apoyo en los trabajadores y supervisores y produce cierta desconfianza. Y acá está la que yo digo es la mejor, ¿no? Y también es la más difícil, que es la participativa. En la participativa, el sindicato y los trabajadores, junto con la organización y los dirigentes y supervisores, se sientan a dialogar sobre lo que se está pidiendo. Las soluciones se negocian y se discuten, y esto me parece muy importante que lo tengamos presente. ¿Qué es la negociación y la discusión? La negociación tiene ciertas características que, bueno, ojalá tuviéramos tiempo para contarles, pero requiere de una escucha muy activa, participativa y empática. Y la discusión no es una defensa de posiciones, sino una creación que tiene que tener por objetivo el bien común. Suena divino, les puedo asegurar que es muy costoso en términos personales, ¿no? Tenemos que tener un manejo de nuestras emociones que, bueno, no es sencillo. ¿Qué es lo que nos pasa con la participativa? Buenas relaciones y un clima sano. Cuando digo clima sano, vuelvo a insistir, un clima sano no es un clima en el que no se discute, es un clima en el que se discute con diálogo. Eso es un clima sano. Se tienen en cuenta los aspectos sociales, políticos y económicos, no solo productivos, ¿sí? Y de nuevo, esto tiene que estar tenido en cuenta por las dos partes. Es decir, un sindicato que solo mire el aspecto de la necesidad o el reclamo de su personal sin mirar el aspecto productivo se va a equivocar. Y una empresa que solo mire su aspecto productivo sin ver el aspecto del reclamo sindical se va a equivocar, porque ambos se necesitan. Bueno, es preventiva y no correctiva. Esto es sumamente importante. Si yo tengo diálogo con el sindicato, si yo tengo diálogo con el delegado, si yo no tengo delegado, pero tengo una comisión interna a la cual puedo visitar, ver, yo puedo prevenir cuál es el conflicto que se me va a venir, ¿sí? Y esto es mucho más fácil de resolver que si tengo que corregir algo que ya sucedió, que ya pasó. Bueno, ¿cuáles son las implicancias? ¿Cómo venimos hasta acá? Tírenme alguno. Bien, profe. Bien, ok. Nos fuimos todos, no estaba solita, ¿no te diste cuenta? Es que yo, viste que la tecnología para mí, o sea, no los veo a los profes nada más, entonces me cuesta no ver caritas ahí de algo, de interesante. No, bueno, alguien prende la camarita, dale. Sí, bueno. Un par de personas. Bien. Vamos a ver ahora la implicancia para el profesional de relaciones laborales, ¿no? Y acá tenemos, como yo lo que les venía diciendo, ¿no? ¿Cuántas son? Acá podría hablarles hasta de competencias necesarias para poder liderar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, uno es el manejo del conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto se maneja de múltiples formas, ¿sí? Pero en unas puedo ir al caos, ¿sí? Y en otra puedo llegar a una muy buena negociación. La habilidad de negociación e influencia, esto es sustancial, ¿no? Como les decía, pues hay muchas capacitaciones en negociación que recomiendo hacer. El control emocional, yo esta misma charla, o parecida, la di para un sindicato que me pidieron y que fue un placer poder dialogar con ellos, porque esto mismo es lo que ellos también tienen que tener, ¿sí? Es decir, no estamos hablando solo de relaciones laborales de una empresa. Entonces, el control emocional, porque lo primero que nos surge, si somos muy rígidos, es esto de la pelea, del querer ganar, del sentir, no, estos están abusando. Un control emocional, distinguir mis emociones para poder elegir cuáles me van a ayudar en la negociación. Química en las relaciones, es decir, entender cómo me relaciono con el otro, entender cuál va a ser mi forma de comunicarme con el otro, qué es lo que el otro está sintiendo. La capacidad de realizar el diagnóstico, esto es sumamente importante,
¿sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces en una negociación de un reclamo sindical, lo que aparece es una lucha sindical interna de poderes. Si yo logro hacer un análisis diagnóstico adecuado, voy a poder también tener una aproximación adecuada a la resolución del problema. Capacidad para formar a los gerentes de línea para interpretar el marco legal. Esto es fundamental. El gerente de línea, muchas veces, sobre todo en lo que son plantas industriales o fábricas, no tiene una formación profesional, ¿sí? Y necesitamos acercarles contenidos profesionales y emocionales para que pueda manejar ciertas situaciones. En esto los delegados y las entidades sindicales son muy hábiles porque sí forman a sus delegados en todo lo que tiene que ver con el marco legal y regulatorio. Entonces, nosotros en eso estamos como en un poco equilibrio, si se quiere, si no les enseñamos a ellos cómo manejar estas situaciones. La capacidad de asesorar a los gerentes sobre manejos de queja y conflicto. Esta es otra habilidad sumamente importante. ¿Cómo vengo con el tiempo? Bueno, y acá aparece algo que es muy importante en las relaciones laborales. Si bien ahora lo tenemos como un poquitito descansando por el COVID, o sea, vieron que cada cosa peor que aparece es como que, bueno, todo tiene sus pros y sus contras. El COVID vino por el momento a poner el foco en algunas cosas que hacen que el conflicto colectivo esté reposando. ¿Alguien puede ser que está haciendo un ruidito? Entonces, el conflicto colectivo se suele dar desde un sindicato de trabajadores, ¿sí? Y la organización de empleadores y cámaras patronales. Cuando digo sindicato de trabajadores es el sindicato, las federaciones y confederaciones muchas veces. Esto lo van a ver mucho mejor en materias que tienen para adelante. Pero lo que me interesaba ver era cuáles son las formas de presión, tanto sindical como patronal, que hasta no hace mucho tiempo, diríamos previo COVID, podíamos ver en medios de comunicación y hasta algunos de nosotros haberlo vivido. En las formas de presión sindical lícita tenemos la huelga, que es un derecho constitucional. Es lícito, ¿no? Es lícito en determinados, o sea, para que sea lícito también se tienen que haber dado ciertas situaciones previas que hagan que no haya quedado otra alternativa, diría yo, pero lo que a mí me encanta decirle a los sindicatos cuando hay una amenaza de huelga es decir, pensemos en quienes pierden, ¿sí? Esto es importante, no está escrito en ningún libro. La negociación tiene que ver con la capacidad empática y entender para qué estamos. El sindicato se supone está para la defensa de sus trabajadores. Y si yo logro mostrarle que la acción gremial que van a tomar, en lugar de ayudar a sus trabajadores los complica, deberían pensarlo, ¿sí? Y después tenemos alguna forma ilícita, que es la huelga de advertencia, trabajo a reglamento, ocupación del lugar del trabajo, sabotaje, piquete. Algunas de estas con implicancias legales mayores, ¿no? Que pueden ser denuncias penales y demás. Y los medios de acción patronal es el cierre patronal o lockout que se llama, ¿sí? Que puede ser suspensión de actividades porque sí, bajo la persiana y that's it. Y la lista negra, que esto, aunque les parezca mentira, en algunos lugares aún existiría, ¿sí? Que es decir, sé que empleados, que colaboradores tienen una participación activa en el reclamo de algunas situaciones legales. Entonces, ¿cuál es el consejo? Acordar un proceso de confianza. Podemos unirnos por un fin común y lograr lo que necesitamos lograr. Esta es una declaración poderosísima. ¿Qué es lo que quiero que pase? Y esto lo tenemos que poner en la mesa cuando nos sentamos con un delegado. ¿Qué es lo que querés? Te va a decir un montón de cosas. Lo importante es que vos lo lleves a que él reconozca que su representación genuina es la defensa del trabajador y que los dos queremos lo mismo, o por lo menos creo que queremos lo mismo, ¿no? Puede haber algunos que no, tanto de empresas como de sindicatos. Sabemos que las fuerzas opuestas se terminan eliminando, y esto es así.
Y lo maravilloso, si se quiere, en el mundo laboral es que si nos eliminamos, perdemos todos. O sea, es una falacia cuando un delegado lleva a sus trabajadores. A mí me ha tocado, con mucho placer lo digo, que el delegado de la planta enfrentara al delegado regional, porque yo me senté con él y le expliqué qué pasaba si hacían lo que decían que iban a hacer. Muchas veces en la estructura piramidal tenemos que las bases sí tienen un compromiso, pero súper grande con el trabajador. A medida que se van alejando, los intereses van siendo más políticos y ahí cambia la cosa. Entonces, las fuerzas opuestas se terminan eliminando y nosotros no queremos eliminarnos, ni el sindicato porque defiende a sus trabajadores, ni la organización porque quiere trabajar y ganar dinero, que eso también es bueno y hay que decirlo. El conjunto de todos es más que la suma de las partes, ¿no? Bien, cuadrado de objetivos y confianza. Entonces, esto nos va a dar una pauta de cómo negociar, de cómo llegar a una instancia de negociación. Y les pido a todos, ¿no? Redefinir lo que es una negociación. Nosotros tenemos en nuestro mapa mental que a veces negociar no es algo bueno, ¿no? O que negociar implica que alguien pierde. ¿Qué pasaría si nosotros pensáramos que la negociación es un proceso en donde todos ganan? Para que lo piensen. Vamos a ver una forma de relacionarme, ¿no? Que es esta de los opositores, de los opuestos. ¿Qué es lo que pasa para que esto se dé? Ninguna de las partes conoce el objetivo del otro. Y por lo tanto no confían en el otro. O sea, si yo no conozco qué es lo que querés y para qué querés, porque puedo querer algo por capricho, pero puede haber algo más superador que sea el por qué lo quiero, puede ser que desconfíe. En este caso se anulan mutuamente y se convierten en enemigos. Y esta es la peor batalla que hay. En el mundo laboral, créanme que ahí perdemos todos. O sea, no es como en una pelea de ring que el que tira al otro gana el premio mayor. Acá les puedo asegurar que a la larga pierden todos. Los adversarios no conocen los objetivos que tienen, pero sí confían. Por alguna relación entre ellos confían, ¿sí? ¿Qué particularidad tiene esto? Que la decisión la toma el que está más cerca del problema. Es decir, el que está planteando el problema es el que maneja, ¿sí?, la decisión a tomar, que no necesariamente sea la mejor. Después tenemos los aliados estratégicos. Acá hay algo que se suele dar, les diría que este es el marco que más se puede llegar a estar dando, sobre todo en algunos gremios y en algunas actividades, donde se conocen los objetivos, pero no hay confianza. Entonces se genera un acuerdo puntual orientado a un resultado específico. Pero la relación sí está ahí. Falta que yo cometa un error por ignorancia o porque realmente lo quiero hacer para que esta relación pueda romperse, ¿no? Entonces son aliados estratégicos y la misma palabra lo dice, para algo en común, hago una estrategia para eso, ¿sí? Y luego tenemos los socios, que estos conocen los objetivos que tiene cada uno y confían. Y acá se generan acuerdos basados en la colaboración y ambas partes se benefician. Claramente llegar a ser socios en el aspecto de las relaciones laborales como en cualquier aspecto de la vida requiere un tiempo, requiere conocernos y confiar y tener una historia de confianza juntos. Entonces, bueno, la verdad es como difícil, pero no imposible, ¿no? Es difícil, pero no imposible. Y a eso tenemos que llegar, a ser socios con los otros. Me parecía muy interesante, y voy a apurarme un poquito, en contarles cómo viene el mundo de las relaciones laborales en tiempos de COVID, ¿no? Porque yo les decía recién, o sea, el COVID, que es este monstruo grande, con el cual podemos llorar todo el tiempo, decir, bueno, ¿qué nos va a dejar para aprender? Nos trajo varias cosas. Acá lo que yo les pongo, no los vamos a leer todos, es que ustedes puedan entender que todo esto que salió publicado en el último tiempo involucra las relaciones laborales y los gremios. Todo.
Lo que antes era un conflicto, ¿sí? En términos de que podía terminarse en una huelga y demás, hoy sí se pronuncia más en términos de una negociación. ¿Por qué? Porque la crisis es más aguda. Si hoy no negocian bien los gremios, corren un gran riesgo, que es la desocupación de muchos lugares. Y por otro lado, también el gobierno está muy complicado en términos de decir, bueno, ¿cómo sostenemos la actividad laboral, sobre todo en lo que se refiere a pymes y a monotributistas? Es decir, todo esto es un caldo que se está dando en este momento con este señor COVID que nos vino a interpelar en un montón de cosas, entre esas las relaciones laborales, ¿sí? Y acá lo que ustedes van a ver es, bueno, empiezan a reclamar la reapertura de paritarias, la pelea por los sueldos del CONADE en Argentina, gremios en actividades en plena cuarentena ya empiezan a reclamar sumas salariales. Vamos a tener una división muy grande en los gremios de acuerdo a la actividad que tienen. Y acá de nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo negociar en una actividad de plena productividad que en una actividad que está en decadencia. ¿Por qué? Porque el mundo, ¿no? está así. Entonces, hay un juego que todavía no se ha jugado, que no lo sabemos jugar porque esto es nuevo. O sea, una pandemia, gracias a Dios, no nos pasa todos los días, pero es una gran invitación a ver cómo van a ser las reglas de acá en más. Entonces, van a ver gobierno y CGT, ¿sí? Tenemos por acá, tenemos los gremios, tenemos ajustes salariales. Lo que no tenemos, gracias a Dios por ahora, y que la pandemia nos dijo parece que se puede negociar de otra manera, son las huelgas, ¿no? Relaciones laborales, bueno, acá lo que yo les decía es el cambio del mapa mental. El otro día estuve en un seminario que se hizo virtualmente con expertos en relaciones laborales en una maestría, y ellos mostraban cómo había cambiado el juego para todos los que trabajan en relaciones laborales, ¿no? Entonces decía, por ejemplo, hubo un cambio en la forma de negociar. ¿Por qué? Por ejemplo, aparecía el teletrabajo, que hasta hace muy poquito era un beneficio y una particularidad de unos pocos, y hoy es algo general. Ustedes saben que yo lidero el equipo de recursos humanos de un colegio donde somos 460 colaboradores y su mayoría docentes. Imagínense si yo antes de COVID-19 se me ocurría decir que los docentes podían dar clases virtuales. Creo que hubiera sido la locura más grande. Hoy el teletrabajo aparece como algo que puede ser cross a todas las profesiones y organizaciones, y no descartamos que esto sea un pedido en algún momento también de los sindicatos, ¿no? La crisis global que atraviesa los gremios y servicios, ¿sí? Impera un cambio de agenda. ¿Qué quiere decir el cambio de agenda? Los sindicatos, cuando va a comenzar el año, ustedes lo saben muy bien, comienzan con las paritarias. Su preocupación más grande es entender cuál va a ser la negociación con las cámaras empresariales y con el gobierno para saber cuánta platita más vamos a poder ganar o pagar, ¿sí? Hoy hubo un cambio de agenda. Ese cambio de agenda no solo es un cambio para todos, sino también de acuerdo a cada gremio. Hoy los gremios están preocupadísimos por sostener las fuentes de trabajo. Cambios en la legislación laboral dados por decreto. Esta pandemia trajo, por ejemplo, la imposibilidad de los despidos, con todo lo que eso conlleva. No obstante la imposibilidad de despidos, les comparto que hay toda una legislación y una jurisprudencia donde sí se habilitan para algunos sectores las suspensiones, ¿sí? De común acuerdo, pactadas, etc. Entonces hay una actividad sindical y empresarial que sigue viva en torno a esas posibilidades. Crisis en empresas y pymes, la desocupación, como les decía, posibilidad de suspensiones acordadas, que era lo que también les decía recién, cambio de contexto en el modelo comunicacional. Y esto fue algo que a mí me impactó mucho cuando escuchaba al doctor Aquino, donde él decía, y esto es muy real, ¿no? Cuando ustedes hacen una negociación con los gremios, el éxito está en las conversaciones quizás menos oficiales. ¿Qué quiero decir con esto? Uno cuando llega a una mesa donde se va a redactar o donde ya se va a discutir algo a mayores, ya llega con las cartas echadas, ¿sí? Sin embargo,
en la negociación sindical hay mucha conversación de pasillo, que vuelvo a decirles, no es el arreglo del sobre que todos deben estar pensando. La conversación de pasillo es ese café que podés tomar mano a mano con el delegado y explicarle lo que yo les decía. Sí, mirá, no, pero mirá, fíjate esto, fíjate aquello. O sea, me tocó participar de una negociación en estos términos, donde gracias al entendimiento de ambas partes logramos, ¿sí?, mantener abierta una línea productiva y una quita de una deuda de 2,5 millones de pesos por parte del sindicato. ¿Cómo fue esa negociación? Sí, fue escrita 15 minutos, fue conversada y dialogada durante más de, les diría, 2 meses, ¿sí? Entonces, en esto del cambio del contexto, lo que nos explicaban es que se está cambiando también la composición sindical. Nosotros, si vemos las composiciones sindicales, la gente con más trayectoria o más grandes, ¿sí?, son los que manejaban este tipo de código. Hoy la comunicación es todavía online. Y también entre ellos, o sea, los sindicatos también entre ellos tienen sus internas. Y acá es donde aparecen los quiebres dentro de los mismos sindicatos, ¿sí? Y se promulgan algunas críticas entre unos y otros, incluso algunos sindicatos logran criticar decisiones de las federaciones o confederaciones. Entonces, fíjense el tiempo riquísimo de aprendizaje que estamos teniendo, ¿no? Porque en el fondo, lo que es transversal a todo esto, lo que tiene que ser el objetivo primero de todos, es el trabajo, ¿no?, de las personas. Así que bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Los volví muy locos? ¿Se aburrieron? En el chat no hay preguntas. No hay preguntas, ok. Entonces vamos a ir ahora a los breaks. Y en cada equipo la idea, ¿no? No hay una respuesta correcta e incorrecta, el tema es jugar, en el buen sentido de la palabra, con nuestra cabecita, ¿no? Y decir, en este contexto actual, supónganse que ustedes son los representantes de relaciones laborales y tienen que asesorar, ¿no?, al directorio de su compañía, ¿cuáles dirías que son los principales temas que quieren trabajar y con quiénes los tendrían que trabajar? Y yo acá les puse algunas de las cuestiones que hoy están en el tapete, como diríamos, ¿no? Paritarias para ajuste salarial, nuevas condiciones de trabajo, despidos, teletrabajo. Fabi, recordarnos, o sea, ¿qué sería con el sindicato? ¿Quiénes sería con tenemos el trabajo? Tenemos delegados. Tenemos, primero, recuerden, como decía Ana, depende, ¿no? Entonces, también si ustedes tienen una experiencia laboral en donde no tienen un delegado, pero tienen alguna comisión interna, también es válido con eso. Para negociar o para trabajar juntos tenemos las comisiones internas, los delegados de planta o del lugar, los sindicatos, y después están las federaciones y confederaciones. ¿Sí? Nuevamente, estos temas que yo les pongo para que ustedes elijan es libremente y dependiendo también un poco de la industria que elijan. Pueden jugar con los profesores que les toque, bueno, ¿qué industria sería la que ustedes están queriendo discutir y representar? Y teniendo en cuenta el cuadrante de objetivos y confianza que vimos antes, ¿sí?, diseñar cuál sería la estrategia para una negociación eficiente. Yo creo que tenemos muy poquito tiempo, ¿no? ¿Cómo venimos con el tiempo? A ver. Y 11:24. Miren, yo propondría, a ver, Caro. Yo propondría que hagamos el breakout room de relaciones laborales completo y dejemos higiene y seguridad para ponerlo en otro momento. Entonces terminamos bien con esto, higiene y seguridad, si les parece al resto de los profes, lo reagendamos en nuestra programación. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Dale. Les pido disculpas por el tiempo. Apasionante también. Sí, ¿qué tema surgió? ¿Qué tema eligieron en sus grupos? Y tocamos un par. Qué bueno, sí. Sí, nosotros todos, pero nos focalizamos en... ¿Qué hicimos? 4, ¿no? Nosotros, Marti. Y el resto. Vimos 3.
Nosotros charlamos de varios, pero nos focalizamos en el cuadrante para hablar de teletrabajo y homework y demás. ¿Cuáles fueron los que más salieron? ¿Teletrabajo seguro? Teletrabajo, Teletrabajo. nuevas condiciones Ujú. laborales y reducción de horas. Muy bien, coincidencia, tendríamos que haber hecho una votación. Sí, Ojo, una salió el votación. tema de despido, pero como está regulado por el Estado, Sí. como que lo dejamos Sí, sí. a un costadito por ahora. Sí. De todas formas, lo que explicaban, por si les sirve y Dios quiera que no, ¿no? Pero que hay, más que el despido, o sea, el despido está prohibido, pero sí lo que se está haciendo y bastante son Retiro acuerdos, voluntario. claro, de retiros voluntarios. Así que eso sí está permitido y bueno, nada, tiene sus aristas. Bueno, perdón por el tiempo. Encima la de seguridad y higiene tenía como una perlita, pero bueno, vendrá. Bueno, lo vas a ver igual el tema, así que Vendrá. reservate la energía. Bueno, Caro. Bueno, muy bien. Esta ha sido la clase de relaciones laborales y compensaciones y beneficios. Esperamos que lo hayan disfrutado y se vayan con una mochila de conocimientos muchísimo más grande que con la que llegaron. Nos vemos la semana que viene con muchos más temas interesantes de administración de personal. Que tengan buen fin de semana. Gracias, chicos. Buen fin de Buen fin de semana. A todos. Fin de- Abrazo a Buen fin de- todos. Gracias. Buen fin de. Chao.